Hola a todos, bienvenidos a Bookio. El día de hoy les traigo un clásico. Este libro, Rich Dad, Poor Dad, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y algunos de ustedes se preguntarán o estarán pensando, es que ese libro ya es muy viejo, es que no me va a enseñar nada, o ya lo leí, ya me lo explicaron. Pero la realidad es que no pasa de moda y sus conceptos siguen siendo válidos aún y cuando Robert lo escribió en 1997. Ahora, yo tengo una historia personal con este libro. En el 2001, es decir, 4 años después de que saliera, un amigo me lo dio. Y yo lo primero que pensé fue, en arrogancia, es de esos libros de hágase rico en 5 minutos, ¿qué me va a poder enseñar? Hágase rico no sé qué. Y lo dejé a un lado. Y durante 5 o 6 años estuve sin recordar ni siquiera del libro. En el 2007 o 2006, un amigo mío que veía cómo estaba yo luchando en contra de mi libertad financiera, tratando de salir de mis deudas, me dijo, Luis, tienes que leer este libro. Yo le pedí ayuda y algunos consejos y me dijo, no te voy a ayudar si primero no lo lees. Y fue ahí que salió mi lectura o la primera vez que leí Padre Rico, Padre Pobre. Y créanme, me cambió drásticamente mi vida. No solamente mi manera de pensar, sino todo mi entorno. Empecé a trabajar en mi aprendizaje y cambié completamente la manera en la que estaba yo aprendiendo las finanzas. En ese tiempo, mis hijos estaban muy chicos y empecé y comencé a transmitirles lo mismo que estaba aprendiendo y leí todos los libros de la serie de Robert Kiyosaki. Inclusive me traje a México el libro de Cash Flow y comencé a hacer jugadas de Cash Flow for Kids, di programas, cursos y me metí de lleno a entender lo que son los conceptos de este libro. Y de ahí, 10 años después, logré mantener muchísimo más mis finanzas en orden, deudas personales casi en cero, negocios caminando y otro tipo de cosas. Pero el camino no fue nada fácil. Robert nos explica en su libro la diferencia entre los ricos y los pobres, pero realmente es el pensamiento, no tanto la cantidad de dinero. Es la manera de pensar lo que nos mantiene en una pobreza, aún y cuando tengas mucho dinero. También nos explica la diferencia entre la profesión y el negocio y también nos lleva a entender cuáles son las emociones con las que luchamos todo el tiempo con respecto al dinero. Esto no nos las enseñaron en la escuela. La mayoría de las escuelas no nos enseñan a manejar el dinero y en muchísimas familias como la mía tampoco. Algunos de ustedes habrán tenido padres o madres o familias que realmente están metidas en ese tema y realmente tuvieron una educación financiera profunda. No fue mi caso y les aseguro que no es el caso de muchos de ustedes. Por lo tanto, los invito a que continúen escuchando y aprendan los pasos, los mecanismos, las herramientas y la manera de pensar que los llevará a ustedes y a mí a conseguir lo que todos anhelamos, que es la libertad financiera. El primer concepto que aprendemos en este libro es lo que Robert le llama The Rat Race o la carrera de ratas. Y es ese ciclo constante en el que estamos metidos la mayoría de nosotros ganando dinero, ya sea de nuestro negocio o de nuestro empleo, y simplemente le pagamos impuestos, le pagamos al gobierno, pagamos las cuentas y constantemente estamos medio ahorrando por algunos elementos que queremos. Pero nunca podemos salir de ese círculo vicioso en el cual nos encontramos. La carrera de ratas es agobiante, nos estresa y nos pone en un momento, después de varios años, en una depresión significativa con respecto al uso y al manejo de nuestro dinero. Nuestra profesión, o puede ser un gran ingeniero, un gran médico o un gran filósofo o lo que tú quieras, te va a generar cierta cantidad de dinero. Y si eres muy bueno, vas a tener bastante dinero, mucho más que el promedio de la población. Sin embargo, eso no te garantiza tener libertad financiera. Y no solo eso, tampoco te garantiza que llegando a cierta edad en la que ya no puedas o no quieras trabajar, tengas el suficiente dinero, no solo ahorrado, sino generando dinero, aún y cuando no hagas nada, a través de modelos como le dice Robert en su libro, de generación de ingreso residual o pasivo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo importante es que el dinero te genera poder. Poder de libertad. No estoy hablando de un poder malentendido. El poder de libertad de elegir a qué te quieres dedicar, qué quieres hacer y qué gustas hacer con tu tiempo. Pero más poder te genera no solamente el dinero, porque el dinero va y viene.
lo que te genera realmente el poder es el aprendizaje financiero, el entender el mecanismo y el entorno de cómo se maneja el dinero en el mundo y por supuesto en Latinoamérica. Por otro lado, te quiero dejar con un concepto importantísimo. No es lo mismo estar quebrado que ser pobre. Insisto, no me refiero a la pobreza social, me refiero a la pobreza mental. Estar quebrado es temporal. Simplemente pasas por un bache, pierdes el dinero y no tienes con qué pagar tus deudas. Pero si te esfuerzas y lo haces bien, puedes salir de la quiebra como yo lo hice en el año 2010. Y me tardó 2 años salir de mi quiebra y aproximadamente 5 en pagar mis deudas. Pero la pobreza es permanente, aunque tengas y ganes mucho dinero. Existen 2 emociones principales con respecto al manejo del dinero que gobiernan la irracionalidad de nuestras decisiones. Hace mucho también me enseñaron el concepto de cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Y simplemente estas 2 emociones controlan de manera irracional las decisiones que tomamos con respecto a nuestro dinero. La primera emoción es el miedo y la segunda emoción es la avaricia. Así como suena. Pero ahorita se los voy a explicar. Bueno, ¿de qué tenemos miedo? En primer lugar, tenemos miedo de perder nuestro trabajo y perder nuestros ingresos y no poder pagar nuestras deudas, la renta o la hipoteca, no tener que darle de comer a nuestros hijos o simplemente, todavía menos dramático, el no poder ir de vacaciones o no tener un auto o lo que sea. Ese miedo de dejar de tener lo que tenemos es fundamental. Pero también hay otros miedos. El miedo de fallar, por ejemplo, o el miedo de aventarse y perder lo que has con tanto trabajo conseguido. El miedo también social. Ese yo lo tenía muchísimo, es decir, ¿qué van a pensar los demás de mí si no estoy dentro del sistema? ¿Cómo me van a criticar? ¿O cómo voy a salir de mi grupo social del cual me ha costado tanto trabajo a pertenecer? Lo que sí te aseguro es que el miedo te va a limitar y va a hacer que simplemente no te avientes a empezar con lo que tienes que hacer para conseguir esa libertad financiera que tanto anhelamos todos nosotros. Mi papá trabajó hasta muy grande y se murió quebrado. Y eso es fundamental y es algo que no quiero que pase a mí, a mis hijos o a mi familia. Necesitamos trabajar todos y cada uno de nosotros en nuestra libertad financiera, porque eso nos va a llevar a tener una mejor sociedad. Por otro lado, tenemos la avaricia. Pero la avaricia no como la de Rico McPato que sale en las películas o en los libros, ¿no? Estoy hablando de la avaricia de querer tener cosas materiales que hacen que de alguna manera nos pongan en un estrato social diferente. Desde marcas de coches o marca de ropa, automóviles bonitos o casas grandes o cosas de ese estilo, en donde la avaricia de aparentar este tipo de nivel y estatus social que es fundamental para muchos de nosotros. Yo aprendí, y lo he hecho ya desde hace mucho, a que no me importe la marca de ropa que traigo o no me importe el auto que traigo. Eso no significa que si los coches te apasionan y te gustan y quieres trabajar para tener un gran auto, hazlo. Eso por supuesto que está fundamental, pero hazlo por las razones correctas y no por la avaricia de tener un auto por el qué dirán. Y el clásico sueño de tener casa grande, jardín, mascotas, columpios, camionetota y todo ese tipo de rollos, que yo también pasé por eso, no necesariamente te ayuda a conseguir tu libertad financiera. Alguna vez uno de mis hijos me dijo, oye, pero ¿por qué voy a trabajar tanto en conseguir esa libertad financiera y privarme de todo lo que el dinero me puede dar mientras estoy construyendo? Tampoco se trata de eso, tampoco se trata de irte a vivir a un cuchitril o de dejar de consumir algunas cosas que te gustan. Solo se trata de que no te guíe la avaricia y que lo hagas sistemático. En un ratito más vamos a platicar cómo hacer eso, pero estas 2 emociones van a limitar o nos limitan constantemente nuestro crecimiento con respecto a la libertad financiera o a nuestro crecimiento económico personal o familiar. Ponte a pensar, hay algunos grupos sociales o grupos religiosos o elementos, digamos, que han vivido de una manera diferente y que entienden cómo se funciona el dinero. Y entonces no tienen estas 2 emociones. Estas 2 emociones fueron inculcadas por una sociedad y un modelo económico de deuda, que también voy a hablar ahorita de eso, que nos enseñan a que simplemente tenemos que trabajar para vivir.
Uno de las comparaciones que luego hago o hacía en ese tiempo eran las tiendas de raya que en las haciendas hace mucho mantenían a los indígenas en México y en Latinoamérica, digamos, atados a los hacendados y simplemente les pagaban con comida y además tenían deuda y trabajaban para pagar su deuda y los hijos, digamos, heredaban la deuda y no se podían salir de la hacienda. Era una cuestión extremadamente dramática, casi una esclavitud. Bueno, el mismo concepto aplica hoy, aunque no lo creas. Estamos trabajando para pagar las deudas que tenemos de cosas que no necesitamos y que a nadie le importa si las tenemos o no. Simplemente es algo que nosotros traemos en la mente. Ya que aprendimos entonces que esas dos emociones nos gobiernan, ¿ahora qué sigue? Pues realmente sigue aprender. Es decir, el autoaprendizaje. Ni la sociedad ni nuestras familias normalmente nos enseñan a manejar el dinero y los trucos de cómo funciona el sistema financiero. Eso lo tienes que aprender tú. Te invito fuertemente a que busques mentores, leas libros, te pongas en cursos o consigas, por ejemplo, este juego que me lo traje yo de Estados Unidos hace muchos años. De hecho, inclusive me traje muchos y los distribuía yo por acá en México y jugar el sistema de cash flow. Yo tuve la oportunidad de jugar con Robert en Phoenix y en su oficina y nos enseñó a jugar ahí a varios que estábamos de varias partes del mundo y la verdad es que fue impresionante cómo cambió mi chip mental a entender lo que era un activo, lo que era un pasivo y a crear mis estados financieros personales. Eso es fundamental, lo vamos a ver un ratito más, pero por lo pronto vale la pena que entiendas y entendamos que el autoaprendizaje y el entender eso es fundamental. Hace algún tiempo, unos 10 años, me buscó Bancomer y Bancomer me dijo, oye, ayúdame a crear nuestro modelo de educación de finanzas personales para nuestros clientes. Y entonces les hicimos todo un temario, sacamos un chorro de cosas de aquí y de allá y se los llevé a mostrar. Y cuando estaba yo con ellos y se los enseñé, me dijeron, a ti no te podemos comprar. Y le dije, pero ¿por qué no? Mi sistema de aprendizaje está extraordinario, mi empresa te puede dar el trabajo, tenemos la operatividad, el tamaño, el contenido, realmente tenemos todo. ¿Y saben qué me contestaron? Simplemente estás yendo en contra de nosotros, porque le estás enseñando a la gente que no se endeude. ¿Te das cuenta de cómo funciona esto? Toda la sociedad o todo el tema financiero está hecho para mantenerte atrapado. Y es solamente sabiendo cómo funciona que puedes tú romper este ciclo que le llaman la carrera de las ratas.